Hola, mi nombre es Andrés Octavio Contreras Quiñones del Instituto Tecnológico de La Laguna. A continuación vamos a hablar un poco sobre los dispositivos semiconductores de potencia, de la materia electrónica de potencia aplicada. Con el paso del tiempo, la tecnología de los dispositivos semiconductores de potencia ha ido avanzando pues notablemente y ha logrado que pues dichos dispositivos sean más eficientes, más fiables y pues sobre todo más económicos. Para introducirnos en este tema hay que conocer primeramente lo que es un semiconductor. Y un semiconductor es un componente que puede funcionar ya sea como un conductor de corriente o como un aislante. Los dispositivos semiconductores de potencia los podemos clasificar en tres grupos principales: los diodos de potencia, los transistores de potencia y los tiristores de potencia. Dentro de los diodos de potencia tenemos al diodo, que es un componente que consta de dos terminales, un ánodo, que es la terminal positiva, y un cátodo, que es la terminal negativa. Ahora, en la parte superior podemos observar su símbolo, al igual que su característica tensión contra corriente. Algunas de las aplicaciones del diodo son rectificador de media onda, rectificador de onda completa, entre otros. Luego tenemos los transistores de potencia, que vamos a mencionar solo algunos. El primero sería el MOSFET, que es un transistor utilizado para amplificar señales eléctricas. Arriba podemos observar su símbolo, al igual que su característica de tensión contra corriente y su estructura en la parte inferior. Algunas de las aplicaciones son la resistencia controlada por tensión o circuitos de conmutación de potencia. Luego tenemos el transistor de unión bipolar, o mejor conocido como BJT, y consiste en tres regiones semiconductoras, las cuales son una base, un emisor y un colector, que podemos observar su símbolo en la parte superior, al igual que su característica de tensión contra corriente. El BJT está constituido por tres capas, ya sea PNP o NPN, y cada una está conectada a una terminal de las que mencionamos anteriormente, como se puede observar su estructura en la parte inferior. Algunas de las aplicaciones del BJT son amplificaciones de todo tipo y también que se puede utilizar como un generador de señal. Luego tenemos al IGBT, que es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. En la parte superior podemos observar su símbolo, así como también su característica de tensión contra corriente. El IGBT consta de cuatro capas que se alternan y quedan de manera PNPN, que son controlados por un MOS. Algunas de las aplicaciones del IGBT son que se usa mucho en máquinas eléctricas, así como también en convertidores de potencia. Hola, yo soy José Antonio Ramírez Alvarado y voy a hablar acerca de lo que son los tiristores de potencia. Sí, un tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza para como interruptor, eh, y ya sea para conducir o para interrumpir una corriente eléctrica. ¿Sí? A este componente se le llama de potencia, pues porque estos utilizan grandes cantidades de corriente, tanto como de voltaje. ¿Sí? Eh, Y pues aquí como uno puede ver en su estructura, pues tiene lo que es el ánodo, cátodo y un gate, que es la compuerta. ¿Sí? Eh, Después vienen lo que son los tipos de tiristores. Hay más, pero nada más que nosotros pusimos esto porque para nosotros son los más importantes. Lo que es el SID, el GTO, MTO, ETO y el IGCT. ¿Sí? Bueno, primero vamos con lo que es el SID, que este para que se active necesita un voltaje de 30 volts, ¿sí? Entonces ya cuando está activado, pues ahora sí puede pasar la corriente, puede circular la corriente. Arriba está lo que es el símbolo y abajo está lo que es la estructura interna de un sitio. Después viene lo que es el GTO, que es como un SSR, ¿sí? Pero nada más que esto tiene una gran diferencia a lo que es un SSR, pues es de que este puede abrirse con una señal negativa de compuerta, ¿sí? Otra cosa es que el GTO se enciende aplicando un pulso corto y entonces cuando quiere uno
apagarlo, pues también igual pone lo que es un pulso negativo corto a su compuerta. ¿Sí? Y lo que es el GTO podemos verlo en convertidores, control de motores asíncronos, inversores, caldeo inductivo, rectificadores, soldadura al arco, entre otras. ¿Sí? Después viene lo que es el MTO. Bueno, el MTO es una unión o es una combinación de un GTO y un FET. ¿Sí? Este componente tiene dos terminales de compuerta, una es para encendido y otra es para apagado. El MTO se activa de la misma forma que un GTO, ¿sí? Y cuando se apaga, pues se, se extrae la corriente suficiente de la base del emisor del transistor NPN con un pulso negativo pues, muy grande, ¿no? Y lo que es el MTO se usa en lo que son controles de motores, en trenes eléctricos y en fuentes de suministro eléctrico. Arriba podemos ver lo que es el símbolo del MTO. Después viene lo que es el ETO, ¿sí? Que este siempre usa lo que son los MOSFET, tanto como para prender y tanto como para apagar, ¿sí? Eh, Igual tiene dos puertas, una es para encender y otra es para apagar, como les comentaba. Y pues arriba podemos ver lo que es su símbolo y abajo su... Hola, yo soy su compañero Miguel Iván Chávez Alba y les voy a explicar las características eléctricas de los dispositivos semiconductores de potencia. Y pues les voy a mostrar unos ejemplos. Primero tenemos el SBS, que es un tiristor del tipo bidireccional que está compuesto por dos tiristores unidireccionales OS-US conectados en antiparalelo. Y pues aquí podemos ver su símbolo, que tiene el ánodo, el cátodo y una puerta. Y pues sus características eléctricas dicen que la tensión de alimentación es a 6 voltios, la corriente máxima directa es a 1 ampere, la corriente de compuerta de disparo máxima es a 5 miliamperes, la corriente RMS es a 200 miliamperes, sobre corriente máxima es a 50 Hz, la corriente de retención IH máxima es a 1.5 mA, disipación de potencia es a 300 miliwatts y 3 pines. El siguiente dispositivo es el DIAC de diodo de alterna. Y pues el DIAC se comporta como dos diodos Zener conectados en serie, pero orientados en formas opuestas, y la conducción se da cuando se ha superado el valor de tensión del Zener que está conectado en sentido opuesto. Y pues de nuevo aquí tenemos sus características: tensión contra corriente, el símbolo y la estructura básica del DIAC. Y pues sus características eléctricas son: el voltaje de ruptura es a 32 volts, simetría del voltaje de ruptura máximo es a 3 volts, la corriente de ruptura máximo es a 100 microamperes, la corriente de pico repetitivo en conducción máxima es a 2 amperes, la potencia disipada máxima a 150 miliwatts y tiene un encapsulado de 0.35G. El siguiente dispositivo es el SUS, y pues este es un dispositivo de 3 terminales que cuenta con ánodo, cátodo y una compuerta, y presenta características eléctricas muy similares a la de un diodo de 4 capas. Sin embargo, la presencia de la terminal de compuerta le permite controlar su voltaje de disparo, como aquí lo podemos ver en la imagen. Y las características eléctricas del SUS dice que tiene una tensión de disparo de 6 a 5 volts, corriente en el momento de disparo a 0.5 mA, tensión de mantenimiento es aproximadamente de 0.7 a 25 grados centígrados. La corriente de mantenimiento
de 1.5 mA máxima, la caída de tensión directa de 1.75 volts, de tensión inversa de 30 volts, el pico de los impulsos de 3.5 volts mínimo y la temperatura de juntura es de los menos 65 a los 125 grados centígrados. Y otro ejemplo, otro dispositivo que tenemos es el SCS. El interruptor de controlado de silicio es un tiristor con una compuerta adicional. Puede usarse como un tiristor, pero que se dispara con pulsos positivos o negativos en cualquiera de las compuertas. Y pues aquí podemos ver su símbolo. Y las características eléctricas dice que el voltaje inverso de pico repetitivo máximo es a 600 volts. La corriente RMS de encendido es a 12 amperes. La corriente transitoria no repetitiva 125 amperes. Potencia de pico de puerta a 5 watts. La temperatura de operación mínima de los menos 40 grados centígrados. La temperatura de operación máxima a 150 grados centígrados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diamil Alejandro Ruiz Orana y les vengo a hablar sobre el SCR. El rectificador controlado de silicio, o como todos lo conocemos, SCR, es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con una estructura PNPN o bien NPNP. Un SCR posee 3 conexiones: ánodo, cátodo y gate o puerta. Esta puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR, no se inicia la conducción. En el instante en que se aplica dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Funcionamiento del SCR en un circuito. El SCR lo único que hace es abrir y cerrarse, pero especialmente cerrarse. Un SCR puede aguantar de 2000 a 3000 amperios y distinto voltaje, ya que tiene bastante resistencia. Tiene una sola dirección en donde la corriente nada más puede pasar, esto por medio de la puerta, que hace que la corriente fluya de un mismo sentido, de negativo a positivo. Para que el foco pueda encender, en este caso, en este circuito, es necesario que el SCR, su puerta sea cerrada. Pero ¿cómo se cierra? Esto es gracias al disparador. El disparador es el encargado de hacer que el SCR se cierre y permita el flujo de corriente en el circuito. Y cuando se cierra en el circuito, hace que el foco, en este caso en este circuito, encienda. Lo único que hace es cerrarlo y este proceso se le llama disparo. Para que este disparo suceda, necesita un voltaje de 0.6 volts para que el SCR se cierre. En esta gráfica podemos ver una gráfica de tiempo en donde hay 2 rectángulos verdes, donde son estos rectángulos verdes es el pulso del disparador. No importa si es muy largo o muy corto, mientras sea de 0.6 volts el pulso hace que el SCR encienda y se cierre rápidamente y fluya la corriente dentro del circuito que habíamos visto anteriormente. Hay distintos métodos de activación de un SCR, por ejemplo es por puerta, por módulo de tensión, por gradiente de tensión, disparo por radiación y disparo por temperatura. El disparo por puerta es el proceso utilizado normalmente para disparar un tiristor. Consiste en la aplicación en la puerta de un pulso positivo de intensidad entre los terminales de puerta y cátodo, a la vez que mantenemos una tensión positiva entre el ánodo y cátodo. Es el que vimos anteriormente, de que necesita un 0.7 volts para hacer que el SCR se cierre, su puerta se cierre y hacer que la corriente fluya a través del circuito. Disparo por módulo de tensión. Es el debido al mecanismo de multiplicación por avalancha. Esta forma de disparo no se emplea para disparar al tiristor de manera intencionada. Sin embargo, ocurre de forma fortuita provocada por sobretensiones anormales en los equipos electrónicos. Disparo por gradiente de tensión. Una subida brusca del potencial de ánodo en el sentido directo de conducción provoca el disparo. Este caso, más que un método, se considera un inconveniente. Disparo por radiación. Está asociado a la creación de pares electrón-hueco
por la absorción de la luz dentro del elemento semiconductor. El SCR activado por luz se llama LASCR. Disparo por temperatura. El disparo por temperatura está asociado al aumento de pares electrón-hueco generados en las uniones del semiconductor. Así, la suma de las corrientes tiende rápidamente al aumentar la temperatura. La tensión de ruptura permanece constante hasta un cierto valor de temperatura y disminuye al aumentar esta. Aquí vemos unos falsos disparos de un SCR en donde se ve los puntos anteriores. El primero es un disparo normal. Por aumento de temperatura, por alto voltaje. El tercer diagrama es alta transferencia de onda de voltaje y la cuarta por señales parásitas. Un apagado de un SCR. Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de la compuerta. Mientras la corriente continúe fluyendo a través de las terminales principales de ánodo a cátodo, el SCR permanecerá encendido. Cuando la corriente ánodo a cátodo caiga por debajo de un valor mínimo llamado corriente de mantenimiento, el SCR se apagará. En esta imagen podemos ver cómo apagar un SCR por voltaje inverso, ya que nada más la corriente pasa por un mismo lado de negativo a positivo, al cortocircuitar el ánodo y el cátodo, al abrir el circuito, ya que la energía desaparecería y el SCR se abriría, y al disminuir corriente de mantenimiento. Mi nombre es Erwin Ignacio Méndez Núñez y yo les voy a explicar sobre el tiristor TRIAC. Es un dispositivo de 3 terminales usado para controlar la corriente promedio que fluye a una carga. Es un dispositivo bidireccional, no se puede decir que sus terminales sean ánodo y cátodo. Aquí la primera terminal MT1, la segunda terminal MT2 y la tercera terminal gate, que es la compuerta. Ahora veremos las características tensión contra corriente del TRIAC. Cuando un TRIAC está polarizado con un voltaje externo más positivo en MT2, o sea polarización directa, por lo general se activa mediante un flujo de corriente de la compuerta hacia MT1. La terminal gate es positiva con respecto a MT1, lo que ocasiona que la corriente de disparo fluya hacia el interior del dispositivo en la terminal de compuerta y hacia afuera del dispositivo en la terminal MT1. Cuando el TRIAC está polarizado más positivamente en MT1, o sea polarización inversa, el disparo se logra enviando la corriente de compuerta al interior del TRIAC en la terminal MT1 y fuera del TRIAC en la terminal gate. El voltaje de compuerta es negativo con respecto a MT1. Aquí, como primero, la corriente de compuerta fluye en este sentido y en el segundo punto la corriente de compuerta fluye en sentido contrario. Ahora, viendo la curva característica de tensión contra corriente del TRIAC, vemos que en el primer cuadrante el punto VBR, tensión de ruptura, o sea, este punto es el punto por el cual el dispositivo pasa de una resistencia alta a una resistencia baja y la corriente a través del TRIAC crece con un pequeño en la tensión entre los ánodos. El TRIAC permanece en estado encendido hasta que la corriente disminuye por debajo de la corriente de mantenimiento ION. Esto se realiza por medio de la disminución de la tensión de la fuente. En el tercer cuadrante, o sea, en la polarización inversa, el mismo proceso ocurre con respecto al tercer cuadrante, cuando la tensión en el ánodo MT2 es negativa con respecto al ánodo MT1 y obtenemos la característica invertida. Si la terminal MT2 es positiva con respecto a la terminal MT1, el TRIAC se puede activar aplicando una señal de compuerta positiva entre la compuerta gate y la terminal MT1. Si la terminal MT2 es negativa con respecto a la terminal MT1, se activará al aplicar una señal negativa a la compuerta entre la compuerta gate y la terminal MT1. Para explicar las formas de activación del TRIAC, veremos a continuación unos circuitos. Aquí tenemos 4 circuitos que van a explicar cada uno de ellos, cada una de las activaciones del TRIAC. El primero, aquí lo tenemos, está
aquí tenemos el triac. Este triac está alimentado por una fuente positiva, poniendo en AMT2 positivo y AMT1 negativo, que por la compuerta se va a generar un pulso positivo al triac para activarlo. Aquí por ejemplo, yo en el multímetro me está marcando un voltaje de 12 volts, que es lo de la fuente, porque no le generamos el impulso. Al momento de generar el impulso, tiene que haber una caída de voltaje. Aquí la estamos viendo. Ahora veremos el mismo circuito, pero ahora poniendo un impulso negativo. Esta es otra forma de activación. Al momento de dar el impulso, también me marca un voltaje bajo al que ya teníamos. Ahora, en los siguientes dos circuitos, estamos poniendo una alimentación negativa, pero en el primer circuito con un impulso positivo y en el segundo con un impulso negativo. Aquí en este circuito, al momento yo de generar el impulso, bueno, si se fijan, aquí me está marcando un voltaje de menos 12 volts, que ya les había dicho que esta alimentación era negativa. Al momento yo de darle el impulso, luego me marca una caída de voltaje, igual que en los de arriba, pero en forma negativa. Aquí el impulso es negativo. También al momento yo de darle el impulso, inmediatamente me va a generar una caída de voltaje. A lo que voy, que en cada uno de los circuitos es una forma de activar el triac. Como conclusión, podemos decir que los semiconductores de potencia son aquellos componentes que nos permiten cumplir los objetivos de la electrónica de potencia y asimismo podría decirse que son la base de la misma. Los dispositivos semiconductores son de vital importancia, ya que estos forman parte de sistemas eléctricos y electrónicos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y además nos facilitan su manejo y su funcionamiento.